All American número 1 salió al mercado en abril de 1939 como una revista destinada al público infantil. ¿Qué podríamos encontrar en su interior? Aventuras sin demasiadas pretensiones y recopilaciones de tiras de prensa. Las estrellas de los primeros números eran Red, White y Blue, que contaban la historia de 3 jóvenes reclutas y de sus intentos por impresionar a la coronel Doris West. No sería hasta el número 8 de la colección que aparecería Ultraman, un hombre que viajaba 5 siglos al futuro. Ultraman podría ser considerado su primer superhéroe, por su aspecto y habilidades, además del primer acercamiento de la colección a la ciencia ficción. No era una superventas dentro del mundillo, pero lograba sostenerse y ser rentable para la empresa. A la par, la aparición de Flash Comics había demostrado que los cómics de superhéroes eran un mercado que generaban grandes ingresos, y All American y DC estaban preparando algo muy grande para el número 16. Un ejemplar en el que de repente cambiaría su diseño, quizás queriendo emular a las colecciones superventas de la época, e intentar convencer a los lectores más indecisos que los cómics de todos los americanos era una colección que merecía la pena. Unas líneas más estilizadas, que evocaban al título Action Comics. Un dibujo que ponía fin a las caricaturas de números anteriores para volverse más adulto, realizado además por Sheldon Moldoff, artista estrella de Batman. Y una corner box como las que ya mostraban en sus esquinas las mejores portadas. Y lo más importante, el héroe estrella de la colección, la Linterna Verde, que anacrónicamente acabó representando el ocaso de una era. Pero retrocedamos un poco en el tiempo. La idea tras este superhéroe proviene del ilustrador Martin Nodell. Este se presentó buscando un trabajo fijo en las oficinas de la editorial All American. Bajo el brazo llevaba bocetos de distintos personajes. Entre ellos, el que más interesó a Sheldon Mayer, el editor, fue el de un hombre con antifaz, capa, traje y una linterna de color verdosa. Mayer le pasó la idea a su jefe y fundador de All American, Max Gaines, que dio el visto bueno. Iban a publicarle. Sin embargo, la experiencia de Nodell en el mundillo requería ayuda. Un hombre cuyas historias se pudiesen asemejar a las de la Linterna Verde y que asegurase un relativo éxito. Desde la editorial DC enviaron a Bill Finger, co-creador de Batman. Tras algunas reuniones entre ambos y sumando más responsabilidad a su apretada agenda, Bill Finger empezó a escribir el guión y Martin a afilar los lápices. Este iba a ser un comienzo a la altura de los grandes héroes de la Edad de Oro. El ensordecedor ruido del metal y de una locomotora de vapor cubrieron todos los kilómetros a la redonda. Una explosión, un descarrilamiento al vacío y la destrucción de la locomotora habían dejado como único superviviente al ingeniero Alan Scott. La oscuridad nocturna solo veía como punto de luz una linterna verde, que el propio Alan sostenía, y cuya radiante luz le dejó inconsciente, y además le contó su historia. En la antigua China, unos hombres presenciaron como un meteorito que contenía un líquido verdoso empezaba a hablarles. Una voz que les decía: 3 veces irradiaré el color verde. En la primera vez traeré la muerte, en la segunda traeré vida, y con la tercera traeré el poder. Entre estos chinos fue el artesano Kang, conocedor de hechizos y de conjuros, el que mediante este metal fabricó una lámpara. Pero como la lámpara advirtió, la muerte sobrevino al anciano, al que hallaron muerto, pensando que sus libros de magia le habían condenado. El objeto viajó de aquí para allá y cumplió su segunda promesa de vida y fortuna con el hombre que le había dado una forma más moderna de lámpara ferroviaria, y así acabó en las manos de Alan Scott durante aquel fatídico viaje en tren. El poder, última parte de la profecía, le fue entregado a Alan Scott. Un poder para acabar con el mal, que únicamente dependía de su fortaleza interior y de su voluntad. Recuperado, la lámpara le guió, dándole las indicaciones para fabricar un anillo que le permitiría llevar consigo siempre el poder de este ente. De vuelta en su casa y conociendo el culpable de estos actos, el anillo de la Linterna Verde fue forjado, y aún descubriendo sus nuevos poderes como la levitación, resistencia a balas o manipular la masa, Alan marchó en busca de venganza, logrando que el empresario culpable de su boicot costeara las pérdidas del accidente y muriese fruto del terror. Dándose cuenta que sus nuevas habilidades le servían para atemorizar a los criminales, Alan se dispuso a crear una identidad inolvidable para aquellos que se topasen con él y que persiguiera la justicia tal y como le indicó el ente espacial. Así es como comenzó la leyenda de la Linterna Verde.
Esta emocionante primera aventura elevó las ventas de la colección hasta tal punto que no solo se mantuvo a Nodell y Finger en nómina, sino que el personaje empezaría a aparecer en todas las portadas. ¿De dónde salió la inspiración para la linterna? Según el propio Martin, se fijó en los operarios del metro de Nueva York, que portaban linternas para informar de la disponibilidad de la vía. En aquel viaje escribió en su cuaderno la idea de la linterna verde, llevó los diseños a la editorial y Sheldon Mayer retocó parte de estos, como la altura de la capa. Realmente no es un origen mítico como pueden ser otros que os contamos en este canal, pero debéis entender que tal fue la fama de los cómics de superhéroes que las editoriales necesitaban nuevas colecciones y productos que poder llevar a los kioscos, y así aumentar sus ventas. La aparición de Alan Scott no solo fue una satisfacción para los lectores y los editores. Martin Nodell, bajo el seudónimo de Mart Dillon, había conseguido uno de los mejores trabajos del momento, y Bill Finger, cuyo nombre, en vida, nunca aparecería en una primera página de Batman, había sido acreditado por primera vez en la creación de un cómic. Pero el éxito no sería solo cosa de un ejemplar, y All American debía continuar con las historias de este héroe tan particular. Cada uno tenía sus poderes, y la linterna no sería la excepción. En su primera aventura, el ingeniero descubrió que podía resistir ataques de balas. Sin embargo, se le pudo noquear con un bastón de madera, dando a entender que su resistencia era total contra muchos tipos de metales, pero elementos como la madera podían hacerle daño. El anillo le daba la capacidad de atravesar superficies y de volar, y a los pocos números se dejaba entrever que Scott podía realizar muchas más hazañas gracias a este objeto, como el mover objetos o personas a distancia, crear campos de fuerza y lanzar potentes rayos capaces de hundir acorazados. Cada 24 horas debía unir su anillo a la lámpara, a la vez que recitaba un juramento que con el paso de las eras se haría icónico. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vista. Que aquellos que adoren el mal tengan cuidado con mi poder. La luz de la linterna verde. Los dibujantes de la serie bebían del estilo que años atrás instauró Alex Raymond, uno de los padres del realismo en el cómic. Una inspiración que se dejaba ver en las portadas, según admitió el propio Nodell años después. Si la serie Flash Comics, que se apoyaba en héroes como Flash y Hawkman, puso la semilla para el universo de Max Gaines, la Linterna Verde y por consiguiente All American Comics reforzarán la maquinaria de una de las editoriales más potentes de su tiempo. Nodell y Finger fueron introduciendo poco a poco a Alan Scott en el universo de la temprana DC, un universo formado por DC Comics, National Comics y All American. El personaje se mudó definitivamente a Gotham. Se hizo con un aliado en su batalla contra el mal, el taxista caricaturizado Charles Doby Dickens, y encontró el amor en la figura de Irene Miller. Los años y las ventas fueron pasando. En julio de 1941, la serie individual de la linterna había tomado forma, contando algunos números con portadas y dibujos de Nodell, en unas historias que mantenían el espíritu de la Edad de Oro y que ya empezaban a afrontar a su manera la Segunda Guerra Mundial. El Átomo debutó en el número 19, la Tornado Rojo original en el 20, Doctor Medianoche se dejó ver en el número 25, Solomon Grundy salió de Ultratumba en el 61. Todos personajes que ahora forman parte del gigantesco y a la vez rico universo de DC Comics. En All American Publication tuvieron con Wonder Woman otro éxito instantáneo. La Edad de Oro brillaba más que nunca. Contra todo pronóstico, lo que parecían tiempos de bonanza, poco a poco se fueron diluyendo. El final de la guerra había sido devastador para estas historias. Los niños y jóvenes que en su momento leían a Superman, Wonder Woman y Batman empezaban a trabajar y con su madurez buscaban historias más adultas. La linterna, junto con muchos otros héroes, se estaba convirtiendo en los últimos exponentes de un género que a mediados de los 40 ya parecía obsoleto. El editor Max Gaines, que transformó a la editorial All American en una de las grandes representantes del fenómeno superheroico, empezaba a dudar del medio. Pero aún así les quedaba una última oportunidad para retomar las ventas, la última gran colección de la editorial, además de una revolucionaria iniciativa que involucró a los mejores guionistas y dibujantes de su tiempo. La llegada de la competencia, el aún mayor descrédito del cómic y la caída de las ventas no solo pusieron fin de forma definitiva a la colaboración Finger-Nodell, también obligaron a cambiar la serie de All American en el número 102, una colección que poco a poco había apartado a la linterna y que se estrenaría en el número 103 con un nuevo título.
All American Western. La serie individual solo aguantó un año más, siendo cancelada en 1949. El dibujante había pasado los últimos 7 años dedicado casi con exclusividad a su creación, como si fuese su hijo. Sin embargo, tuvo que marchar de su lado para labrarse un futuro en otros campos. Encontró trabajo en Timely Comics, donde se le tienen identificadas varias historias o portadas, como en la serie del Capitán América, o en el relanzamiento de la colección Marvel Tales. Dejó el mundo del cómic definitivamente a mediados de los 50 para trabajar en una agencia de publicidad. Y aunque las décadas pasaron, a su personaje le llegase un sonado reinicio y los cómics volvieran a lo más alto, Martin Nodell defendió y se sintió orgulloso de su creación. Una creación que, vista en perspectiva, no fue revolucionaria ni tampoco innovadora, pero que fue la llama verde que mantuvo a su creador siempre al lado de una mesa de dibujo.